Hola, ¿cómo están ustedes? No pensé nunca estar en este panel, solamente los veía por televisión. Un gusto tenerlo con nosotros. Parte de la familia, pues si usted nos veía por pantalla, ahora es parte del programa, ya que está al aire. Oiga, don Pedro, nos llama mucho la atención su denuncia. Hay mucha gente que también siente que la cuenta le subió mucho, pero en su caso, el alza es significativa. ¿Por qué no nos cuenta en detalle cuánto subió la luz en su casa? Mire, yo reconozco que tengo una boleta atrasada, pero así con todo el asunto de la pandemia, por la escasez de dinero, venía pagando atrasado, pero venía pagando bien. Yo, el último pago que hice fue por 220.000 pesos, porque acá donde vivo yo, que es una parcela, ¿Ya? Sector rural de Padre Las Casas, se pagaba cada 2 meses la luz en la Compañía General de Electricidad. Perfecto. Entonces, estaba pagando atrasado. Pero quise solucionar el problema y fui el día de ayer a la compañía, ¿Ya? para ver el tema personal. Y me encuentro que mi boleta asciende a la suma de 780 y tantos mil pesos, que la tengo acá, no sé si se puede ver. La estamos viendo en pantalla. 780.000 pesos. Muéstramela aquí atrás, por favor, Javito, quiero ver el detalle. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con esto? De que yo fui con las intenciones de renegociar mi deuda. Ya. Y ahí ¿Se está escuchando? Sí, estamos escuchando. Sí, lo escuchamos perfecto. Y podemos ver también en la boleta que este monto es desde el 14 de febrero al 14 de abril. O sea, son febrero a marzo, abril, son 2 meses. Sí. Usted por lo general, ¿cuánto pagaba en 2 meses? ¿Cuánto le salía la cuenta de luz en 2 meses? No sé si nos está escuchando don Pedro. Hay un desfase, tenemos un delay porque hay un desfase por internet, pero no sé si ahora nos está escuchando. La cuenta es bien clarita, qué bueno que la estamos mostrando en pantalla. 780.000 pesos, monto del periodo del 14 de febrero al 14 de abril. Mira, no sé Julita, es poco incluye un saldo anterior, dice además. ¿Cómo, don Pedro? Se pegó, ya. No lo estoy viendo. Mira, ojo con la cuenta, la boleta de don Pedro. Dice del 14 de febrero al 14 de abril, 2 meses. Pero además incluye un saldo anterior. Entonces no sé cuánto debía anteriormente don Pedro. Lo que explicaba Conita, es que él tenía la cuenta, le llega cada 2 meses y aproximadamente esos 2 meses era un consumo de 220.000 pesos. En teoría, los 4 meses que tendría atrasado, 3 meses y algo, deberían ser no más de 400 y tantos mil pesos. Y hoy en día le llega una cuenta de 780.000 pesos. Es que por eso, y ahí es donde él dice, esto ya no me cuadra por ninguna parte. Lo último que él pagó fueron 220.000 pesos. Claro, que fue el último pago que de hizo por 2 meses. Entonces es importante saber cuánto él tenía, la deuda, de cuánto venía arrastrando. Pero evidentemente hay un salto gigantesco, porque pasar de 220.000 pesos a 780.000 es imposible. Don Pedro, con pera y manzana, ¿cuánto pagaba cada 2 meses y cuánto tenía atrasado antes del 14 de febrero? Ya, con pera y manzana yo pagaba cerca de 80.000 pesos los 2 meses. 80.000. 80.000, ya. Claro. ¿Y cuántos periodos tenía atrasado antes del 14 de febrero? Por eso venía pagando atrasado. Incluso pagaba 200, el último pago 200 y tantos, 220.000 pesos. Yo lo encontraba como normal, yo sabía que estaba atrasado. Ya. Pero ahora que fui a la compañía y veo la boleta de 780, ahí me dijeron, oye, no, está bien que esté atrasado, pero no estés pagando 780.000 pesos. ¿Y le explicaron la cuenta? No, estaba cerrado, completamente cerrado, no atiende el conserter, no se pueden hacer convenios. Y en más, les cuento de que en mi parcela yo tenía agua de pozo con dos motores, y el año pasado, en septiembre, llegó el agua potable rural aquí a mi domicilio y yo suspendí las instalaciones eléctricas de los pozos porque eso sí consumían. Ya. O sea, ese consumo ya no va. Ni con eso me bajó el cuento de la luz. Y resulta que delante, conversando con un vecino,
con un vecino de aquí, cerca de mi casa, aquí cerca, y le pregunté, porque tenía esta entrevista, y me dice, no, vecino, ya pagué 43.000 pesos los 2 meses. Y las casas, mi casa es por Servius, no tengo una empresa, no tengo nada que acumule una cantidad de consumo, de energía. Pero espérate, yo no sé si don Pedro aquí tiene una fuga de electricidad, que existen, pero es industrial, o sea... Sí, lo vimos, pero es muy teórico eso, la fuga de electricidad. Lo que pasa es que justamente le iba a preguntar eso a don Pedro, si tenía una parcela de productiva o algo, porque tiene 2 motores, pero además de los 2 motores, alguna cerradera, alguna cosa que de verdad... Nada, no tengo. ¿Y una casa nada. de cuántos metros cuadrados aproximadamente? Mi casa es de 102 metros cuadrados. Normal, entonces estamos hablando de unas 3, 4 habitaciones, televisiones normal, no hay nada extraño. No. ¿Es parecida a la de su vecino? El consumo que me parece es para un hotel. Ya, perfecto. Y don Pedro, o sea, usted dice de que el consumo que usted tiene es más o menos similar al de su vecino. O sea, tiene más o menos lo mismo, televisión, el hervidor de agua, el refrigerador. Mira, espera un poco. Mi vecino tiene 2 casas. Y él me dijo, yo pago 40 y tantos mil pesos por las 2 casas. Por 2 casas. Y 2 meses. Oiga, y don Pedro, ¿hizo alguna vez el ejercicio? Yo sé que esta cuestión, y aquí vamos a tener que ponerle oreja, pestaña y ceja porque es prelugo este tema. Cuando te cobran a ti, te cobran el kilowatt hora. Y en el marcador te está marcando en definitiva el consumo del kilowatt hora. Que hay el decreto tarifario para determinar el valor del kilowatt hora. Hay que ser ingeniero de la NASA para poder entender ese decreto, porque ahí es donde uno no tiene idea si es bajo, medio, alto, no tiene idea de nada. Y ahí es donde todos quedamos con cara de tonto. Pero independiente de eso, ¿usted ha contabilizado o ha visto que las boletas vayan de la mano con el consumo registrado en su medidor? De ninguna manera van de la mano. ¿No? Porque si yo tuviera un motor, un aserradero, como me dijeron, yo te reconozco y me quedo callado, no hago ningún reclamo. Pero, don Pedro, ¿usted ha revisado que los números que están en su remarcador, corresponden a los números que también vienen en la boleta para ver cuántos kilowatts han consumido en el mes? Mira, abogado, le cuento, en el campo, por ley, la instalación, el poste tiene que estar como a 100 metros de la casa. Sí. ¿Ah? Pero resulta que yo por lo que le están cobrando me camino los 100 metros, pues. Tengo una discapacidad visual. Tengo una discapacidad visual severa. ¿Y algún hijo, alguien que lo ayude? Ahora estoy haciendo esto porque me están ayudando. No, y además porque le están cobrando 780 No, si está claro que aquí las cosas no cuadran, pero el problema es que tengo que tener los elementos para poder entender dónde está el problema del cobro indebido. Porque a buenas y a primeras, la ley autoriza a las empresas de distribución eléctrica, cuando no tienen cómo ir a hacer la medición a su medidor, les dijeron, ok, toma un promedio de los últimos 6 meses y ahí le forró a la persona. Y ahí ahora no lo están haciendo así, po. Sí, pues, y ese ahora problema. Nuevamente lo están haciendo así. Y de hecho, yo nunca vi una camioneta, ni el año pasado, ni este año, que venga a tomar el estado de medidores. Y ahora me encuentro con la sorpresa que ellos están promediando los últimos 3 meses. Imagínate, me promedian los 3 meses, si ellos lo multiplican por 2, o sea, están promediando los últimos 6 meses. Sí, pero además, perdón, si les hicimos un promedio de lo que fue el verano, que es donde menos electricidad se consume, no debiesen estar pagando más de lo que pagan en el histórico. O sea, no tiene mucho sentido. Don Pedro, tengo aquí un comunicado de la Compañía General de Electricidad de la CGE de la Araucanía. Habla don Óscar Facuse, que es el gerente regional sur, que señaló que lo que queremos dejar muy claro es que no le vamos a cobrar a nuestros clientes lo que no corresponda. Vamos a cobrar estrictamente lo que hayan consumido. Y si hay un error en alguno de los procesos, tengan la seguridad de que esto se va a corregir, entre otras tantas cosas que señala, como por ejemplo que dado que la estimación de consumo se realizó con los 6 meses anteriores, primavera y verano, en la mayor parte de los clientes, una vez obtenida la lectura, el consumo real ha sido mayor al promedio, por lo cual se ha visto reflejado este incremento. Esto dado que en los meses de otoño e invierno se incrementa el consumo, como yo mismo señalaba, y se suma el efecto que los clientes han pasado mayor tiempo en sus hogares por las cuarentenas y suspensión de clases de los estudiantes. Claro, hay algunas casas en las que ha subido la cuenta, porque está toda la familia todo el día en la casa, papá, mamá, niño, no sé, todos conectados, todos trabajando día y noche. Le dan esa explicación. Don Pedro, tenemos un importante invitado con el cual necesitamos resolver algunas respuestas que a usted también le van a servir, Juli.
por favor. Así es, porque don Pedro no es el único que se ve asombrado con el cobro de su cuenta de luz, por eso tomamos contacto y le agradecemos a don Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustible, porque nos han llegado muchos reclamos, superintendente, respecto al cobro de la cuenta de luz, no solo en Temuco, sino también aquí en la región metropolitana. Nos han escrito a nuestro Twitter, a nuestro WhatsApp, y queremos saber cómo se está cobrando ahora la cuenta de la luz. Muy buenas tardes. Efectivamente, en la superintendencia nosotros fiscalizamos a las empresas eléctricas que apliquen correctamente la tarificación y la entrega de las boletas. Hemos recibido durante los últimos días y semanas un incremento muy importante en el número de reclamos. Y es por eso que entonces hemos generado varias instrucciones a las empresas para que aborden el tema. Pero pongamos contexto. ¿Por qué está pasando este aumento de reclamos? Con ocasión de la pandemia, muchas actividades se replegaron. Es decir, entre ellas los servicios básicos. Para llevar una boleta a un domicilio hay que enviar personas que miran cada medidor que están al interior de los domicilios o al interior de las rejas o en los departamentos o por los edificios. Miran ese medidor y en base a lo que ese medidor tiene, lo registran, lo llevan a la empresa y emiten la boleta. Bueno, la pandemia impidió por algunas semanas en algunas localidades ese proceso. Y como lo impidió, la norma eléctrica que deben seguir y cumplir las empresas eléctricas les exige que para hacer esa factura en que no pudieron tomar la medida, se use el promedio de los 6 meses anteriores. La empresa eléctrica no es libre para decidir, ya que no pude leer, cuánto le cobro. Tiene que usar el promedio de 6 meses anteriores. Y con ese promedio le hace una boleta. ¿Por qué se usa un promedio? Porque en caso de no hacerle llegar una boleta o una segunda boleta, cuando efectivamente vaya a leer, va a haber una acumulación de cuentas que igualmente va a ser perjudicial para el cliente. Entonces se hace una boleta con los estimados, suponiendo que el cliente va a tener un consumo similar. En los casos en que eso ocurre de esa manera, prácticamente no hay ninguna disonancia, no hay ningún problema, y los procesos, cuando efectivamente se lee, hay un ajuste menor a favor o en contra del cliente, y eso ocurre. Pero estamos descubriendo un par de casos donde esta regla del promedio no funciona. Estamos hablando de miles de boletas en Chile que debieron ser, porque están en cuarentena, porque los edificios no dejaban entrar a las brigadas, porque tenían que las empresas dotarse de elementos de seguridad, de protocolos de seguridad, de mascarilla. Se dejaron de leer muchas boletas y se usó este tema de los promedios. Entonces, los casos que son problemáticos. El caso más evidente, restaurantes, hoteles, colegios, peluquerías, salones de belleza, en rigor todas aquellas actividades que no están funcionando o que están cerrados totalmente o parcialmente, y le toman el promedio de 6 meses, que incluye algo del verano, cuando estaban activos, claro, y le llega una boleta con un consumo que ellos no están teniendo. Claro. Claro, no, ese promedio no refleja la realidad, claro, y es una muy mala noticia. Ahí tenemos un caso. Para ese caso, la superintendencia instruyó a las empresas que coordine con ellos, o recibe la lectura directa que se le aporta al mismo cliente, o si son algunos medidores más sofisticados que requieren instrumental para ir a medir, que la compañía coordine con el cliente, porque estamos hablando de zona en cuarentena, los locales están cerrados, entonces hay que hacer un ejercicio de coordinación. Y que lean que mientras tanto no corten, evidentemente no se pague, no exija esa boleta, se emita una nueva, se anule la anterior y eso ocurra dentro de los 3 días siguientes. Ahí hay un caso evidente, y eso está ocurriendo mucho en restaurantes, en hoteles, en peluquería. Ese es el caso de la boleta que viene por arriba. Claro. Aquí tenemos un segundo gran caso que estamos identificando, es que más bien en residencias o cuando hay segundas viviendas, entonces el promedio del verano de casas que ahora están desocupadas, claro, y que son más altas, mismo procedimiento. Valor de la lectura, coordinar la lectura para que finalmente se anule lo que hay que anular y se emita la correcta. Pero vamos al otro caso, más los hogares, las viviendas, las familias. Le están tomando promedios que incluyen también los 6 meses de verano. En general, porque aquí hay en 6,5 millones de boletas hay muchas particularidades, sí, pero la regla general, los grandes números muestran que en el verano había más luz, había más uso del aire libre, había menos gente en la vivienda, no estábamos encerrados en nuestra vivienda, no estábamos usando calefacción en la mayoría de los casos. En general, para una vivienda normal,
más representativa, el verano es más bajo el consumo eléctrico que lo que están teniendo en marzo, en abril o en mayo. Entonces, si a mí me está llegando una boleta con ese promedio, me llega una boleta en rigor algo más baja. Claro. Parece buena noticia. Parece buena noticia. Pero no. Es una boleta provisional, mientras se va a leer en el momento en que se lea. Después se van a cobrar. Sí, pues después o sea, después hay que medir para saber efectivamente cuánto consumió. Ya. Tanto porque puede ser a favor del cliente o porque puede ser a favor de la empresa. ¿Y cómo se va a cobrar? ¿Cómo se va a cobrar ese aumento? Porque evidentemente va a haber un consumo mayor. Cuando se mida el medidor. Entonces, en estos casos, cuando la boleta ha sido ligeramente o significativamente por debajo, hay una boleta, podemos inventar un valor, 20.000, 20.000, 20.000, 60.000. Entonces el cliente dice, pero si yo tengo boletas de 20.000, me están triplicando, me aumentó al triple. Primera cuestión, la tarifa eléctrica se estabilizó por un proyecto de ley en noviembre del año pasado. Sí, ¿no? La tarifa eléctrica no subió y no va a subir. Entonces, no es un tema de que la tarifa subió. Sí, pero una preguntita, para ponerse en el fondo al día en eso, ¿te lo van a cobrar en un solo cobro? ¿No lo van a dividir, por ejemplo, en 3 cobros para que no duela tanto el bolsillo? En tantos cobros como meses le estuvieron calculando y se acumularon. Y esa fue una instrucción que hizo la superintendencia a todas las empresas eléctricas. Perfecto. La mayoría de los casos, el promedio debiera ser, la mayoría, estamos hablando de 6,5 millones y la mayoría pueden ser 6 millones. Pero si 500.000 boletas, y estamos sumando los números que tienen diferencias, es una gran cantidad. Lo estamos viendo porque las compañías están recibiendo, las compañías eléctricas, 80.000 llamados telefónicos en call center cada día. Estamos monitoreando cada día.